El humo del carbón flotaba por nuestro patio trasero como una advertencia que debía haber atendido. 30 invitados se mezclaban en la terraza, sus risas confundiéndose con el crepitar de las hamburguesas en la parrilla. Yo estaba allí parado con mi polo, espátula en mano, interpretando al marido suburbano perfecto mientras mi mundo se preparaba para colapsar. Wes, cariño, ven a conocer a Pierce, llamó Hazel desde el otro lado del patio, con esa voz de dulzura artificial que usaba cuando quería algo. Es el compañero de gimnasio del que te he estado hablando. Dejé la espátula y caminé hacia ellos, limpiándome las manos en el delantal. Pierce Eldro estaba allí parado como si fuera el dueño del lugar. Todo él era 1,80 m de confianza prefabricada envuelta en un polo caro que probablemente costaba más que la cuota mensual de mi coche. Su sonrisa era demasiado amplia, su bronceado demasiado perfecto, y su apretón de manos, cuando llegó, apretó un poco más de la cuenta. Ese agarre territorial me dijo todo lo que necesitaba saber. Encantado de conocer finalmente al tipo de los mensajes borrados de mi esposa, dije, igualando su presión y sosteniendo su mirada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de verano como el humo de la parrilla. La conversación se detuvo a mitad de una frase. La copa de sangría de alguien se resbaló de unos dedos sin fuerza y se hizo añicos contra el patio de piedra, el sonido agudo como un disparo. En el repentino silencio, 30 rostros se volvieron hacia nosotros, congelados en un cuadro de conmoción suburbana. La sonrisa confiada de Pierce se agrietó como pintura vieja. El rostro de Hazel perdió todo color, su maquillaje cuidadosamente aplicado de repente parecía chillón contra su piel pálida. ¿Qué? Balbuceó Pierce, su voz subiendo una octava. No sé de qué estás hablando, hombre. Seguro que no, solté su mano y di un paso atrás, cruzando los brazos, igual que no sabes nada de los mensajes nocturnos que desaparecieron de su teléfono hace 3 semanas. Hazel avanzó hacia mí, sus tacones repiqueteando contra la piedra. Wes, estás siendo ridículo. Pierce es solo un amigo del gimnasio. Entrenamos juntos, eso es todo. Entrenar, repetí, saboreando la palabra. ¿Así es como lo llamamos ahora? La multitud comenzó a murmurar, las cabezas girando de un lado a otro como si estuvieran viendo un partido de tenis. Nuestra vecina Susan se acercó, con los ojos brillantes por ese tipo de anticipación que surge al presenciar el drama ajeno. Pierce retrocedió hacia la puerta, con las manos levantadas como si yo fuera a lanzar un puñetazo. Mira, creo que ha habido algún tipo de malentendido aquí. Tal vez debería irme. Sí, dije, mi voz resonando a través del patio repentinamente silencioso. Tal vez deberías. Prácticamente corrió hacia su coche, un BMW plateado que brillaba bajo el sol de la tarde. El motor rugió al cobrar vida, y salió de nuestra entrada derrapando como si los sabuesos de la justicia lo persiguieran. Hazel se quedó allí un momento, mirando entre nuestros invitados y yo, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la casa, sus tacones golpeando el patio con clics agudos y furiosos. La seguía dentro, dejando a nuestros invitados susurrar y especular en la terraza. La cocina se sentía fresca después del calor exterior, pero la temperatura entre nosotros podría haber congelado el agua. ¿De qué demonios se trató eso? Hazel se giró para enfrentarme, sus ojos verdes ardiendo con furia y algo más. Miedo, tal vez, o culpa. Dímelo tú, dije, apoyándome en la isla de la cocina. Tú eres la que ha estado borrando mensajes de su teléfono. Borro mensajes de spam todo el tiempo. Eso no significa nada. Pierce Eldro no es spam, Hazel, y esos no eran mensajes de spam que le enviabas a las 2 de la mañana. Se quedó muy quieta, como un ciervo atrapado en los faros de un coche. ¿Cómo sabes eso? Saqué mi teléfono y abrí la aplicación que había temido usar. Porque soy especialista en recuperación forense de datos, ¿recuerdas? Es literalmente a lo que me dedico. Recuperar archivos borrados, reconstruir evidencia digital, encontrar cosas que la gente pensaba que había borrado para siempre. Su rostro pasó de pálido a ceniciento. Revisaste mi teléfono. Restauré tu teléfono hace 3 semanas cuando dijiste que iba lento. Lo curioso de los datos borrados, Hazel, es que en realidad no desaparecen de inmediato. Simplemente se marcan como espacio disponible.
Con el software adecuado, puedes recuperar casi cualquier cosa. Deslicé por las capturas de pantalla que había tomado. La evidencia que había estado cargando como un peso en mi pecho durante semanas. ¿Quieres ver lo que encontré? Ella intentó alcanzar el teléfono, pero lo retiré. 237 mensajes de texto entre tú y Pierce en los últimos 6 meses. ¿Quieres que lea algunos en voz alta? Tengo algunas verdaderas joyas aquí. Wes, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo me has estado mintiendo durante meses? ¿Cómo has estado escabulléndote a mis espaldas? O tal vez quieras explicar este del martes pasado. Me desplacé a un mensaje en particular y lo leí en voz alta, no puedo esperar a alejarme de él. Es tan despistado. Nunca lo descubrirá. Hazel se hundió en una de las sillas de la cocina, con la cabeza entre las manos. No es lo que piensas, de verdad. Porque a mí me parece bastante claro. Mi esposa está teniendo una aventura con su compañero de gimnasio y creen que soy demasiado estúpido para darme cuenta. No es una aventura, dijo ella, con la voz amortiguada por sus manos. Es más complicado que eso. Algo en su tono me hizo pausar. No las palabras en sí, sino la forma en que las dijo. Había algo debajo de la culpa y el miedo. Algo que sonaba casi a cálculo. ¿Complicado cómo? Ella me miró y, por un momento, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era remordimiento ni vergüenza, sino la fría evaluación de alguien sopesando sus opciones. Wes, hay cosas que no entiendes. Cosas sobre nuestras finanzas, sobre la casa, sobre todo lo que hemos construido juntos. ¿Qué tipo de cosas? Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando a nuestros invitados que todavía estaban agrupados en la terraza, sus voces atravesando el cristal. La casa del lago, la propiedad de tu padre. Necesitamos venderla. La casa del lago. La cabaña en el lago Travis que mi padre me había dejado cuando falleció hace 2 años. El lugar donde pasé los veranos de niño, donde le propuse matrimonio a Hazel, donde habíamos hablado de llevar a nuestros futuros hijos algún día. Hemos discutido esto, dije. No voy a vender la casa del lago. Ya no tenemos opción. ¿Qué quieres decir con que no tenemos opción? Se volvió hacia mí y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas reales o una buena actuación. Con Hazel, a veces era difícil notar la diferencia. Estamos en problemas, Wes. Problemas financieros. El negocio de consultoría no está generando lo que solía, y tenemos deudas que no conoces. ¿Qué deudas? Tarjetas de crédito, préstamos, cosas de las que tuve que ocuparme mientras tú estabas concentrado en el trabajo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cuánta deuda? Lo suficiente como para que necesitemos vender la casa del lago para cubrirla. La cocina se sintió más pequeña de repente, las paredes presionando hacia adentro. ¿Y Pierce, dónde encaja él en esto? Es agente inmobiliario. Me ha estado ayudando a averiguar cuánto vale la propiedad, que podríamos obtener por ella. ¿Un agente inmobiliario? Me reí, pero no había humor en ello. Eso es gracioso, porque su perfil de LinkedIn dice que es gerente de ventas en una empresa de software. Su rostro se quedó en blanco. ¿Qué? Lo investigué, Hazel. Después de encontrar los mensajes, hice lo que cualquier marido sospechoso haría. Investigué al tipo con el que hablaba mi esposa. Pierce Eldro, 34 años, graduado de la UT con un título en negocios, trabaja para Techflow Solutions en el centro. Sin licencia inmobiliaria, sin experiencia en ventas de propiedades. El silencio se estiró entre nosotros como un alambre tenso. Afuera, podía escuchar a nuestros invitados comenzando a irse, puertas de coches cerrándose y motores arrancando. La fiesta había terminado en más de un sentido. Entonces, déjame preguntarte de nuevo, dije, mi voz tranquila y firme. ¿Qué está pasando realmente aquí? Hazel abrió la boca para responder, pero lo que fuera a decir fue interrumpido por un golpe en la puerta principal. Ambos nos giramos hacia el sonido, ninguno de los dos moviéndose para abrir. El golpe se repitió, más insistente esta vez. ¿Esperas a alguien? Pregunté.
Ella negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Caminé hacia la puerta principal y miré por la mirilla. Un hombre con un traje oscuro estaba en nuestro porche sosteniendo un maletín. Detrás de él, podía ver un sedán negro aparcado en la acera. ¿Wes Parao? Preguntó el hombre cuando abrí la puerta. Sí. Levantó una placa. Agente Morrison, FBI. Me gustaría hacerle unas preguntas sobre su esposa. Sentí que el mundo se inclinaba sobre su eje. Detrás de mí, escuché a Hazel jadear. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que es mejor discutir adentro, si no le importa. Me hice a un lado y lo dejé entrar. El agente Morrison era alto y delgado, con cabello canoso y esa clase de mirada firme que probablemente había hecho confesar a mucha gente cosas que preferirían mantener ocultas. Señora Parao, dijo, asintiendo hacia Hazel. O debería decir, señora Trevan. El nombre me golpeó como un golpe físico. Trevan, no Parao. No el nombre que había tomado cuando nos casamos hace 3 años. No entiendo, dije, mirando entre ellos. El agente Morrison dejó su maletín en la mesa de café y lo abrió. Señor Parao, ¿qué sabe sobre los matrimonios anteriores de su esposa? ¿Matrimonios anteriores? Hazel estaba divorciada una vez antes de conocernos. Su exmarido murió en un accidente de coche. ¿Qué exmarido sería ese? La pregunta quedó en el aire como humo. ¿Qué exmarido? Solo había uno. El agente Morrison sacó un archivo y lo abrió. Según nuestros registros, la mujer que conoce como Hazel Parao ha estado casada 6 veces en los últimos 15 años. Que sepamos, ninguno de sus maridos anteriores ha fallecido. La habitación comenzó a dar vueltas. Me senté pesadamente en el sofá tratando de procesar lo que estaba escuchando. Eso es imposible. Señor Parao, ¿está familiarizado con el nombre Pierce Eldro? Acaba de estar aquí. Es el compañero de gimnasio de mi esposa. Pierce Eldro es el primer marido de su esposa. Se casaron en Nevada en 2008. Según los registros públicos, nunca se divorciaron. Las palabras me golpearon como martillazos. Primer marido, nunca divorciados. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que su matrimonio con Hazel Trevan no es legalmente válido. No puedes casarte con alguien que ya está casado con otra persona. Miré a Hazel, que se había puesto completamente blanca. Estaba agarrando el respaldo de una silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban pálidos como el hueso. ¿Es esto cierto? Ella no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. El agente Morrison continuó, con voz profesional y distante. Hemos estado investigando una red de fraude matrimonial que opera en varios estados. Su esposa y Pierce Eldro son parte de una red que apunta a hombres exitosos, se casa con ellos bajo falsos pretextos y drena sistemáticamente sus activos. Activos, repetí aturdido. Cuentas bancarias, propiedades, intereses comerciales. Son muy buenos en lo que hacen, muy pacientes. Por lo general, permanecen casados con sus objetivos de 2 a 5 años antes de desaparecer con todo lo que pueden llevarse. Sentí como si estuviera viendo que esto le sucedía a otra persona. El hombre sentado en este sofá no podía ser yo. La mujer parada en la cocina no podía ser la persona con la que había compartido cama durante 3 años. La casa del lago, dije, la comprensión inundándome. Ella quiere que venda la casa del lago. Las transferencias de propiedades suelen ser el paso final, confirmó el agente Morrison. Una vez que han liquidado los activos principales, desaparecen. Nuevas identidades, nuevos objetivos, el mismo patrón. Me levanté, mis piernas inestables. ¿Cuánto tiempo lo han sabido? Hemos estado vigilando a Pierce Eldro durante 8 meses. Su esposa llamó nuestra atención cuando comenzamos a rastrear a sus asociados. ¿8 meses? Me volví hacia Hazel. Sabías que el FBI te estaba investigando desde hace 8 meses y no dijiste nada. Finalmente encontró su voz. Wes, puedo explicarlo. No es lo que piensas, de verdad. Lo que pienso es que te casaste conmigo bajo un nombre falso.
Sigues casada con otro y has estado planeando robarme hasta dejarme ciego durante 3 años. Empezó de esa manera, dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro ahora. Pero las cosas cambiaron. Me enamoré de ti. Quería salir de todo esto. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo quisiste salir? Cuando decidiste que me amabas y querías dejar atrás esta red de fraude matrimonial. Ella vaciló, y en esa vacilación, tuve mi respuesta. El agente Morrison cerró su archivo. Señor Paraó, vamos a necesitar que venga para una entrevista formal. Hay algunos documentos financieros que necesitamos revisar, algunas preguntas sobre sus cuentas comerciales. ¿Estoy en problemas? No si ha sido honesto sobre no conocer la verdadera identidad de su esposa, pero necesitamos documentar todo. Asegurarnos de que no haya sido un participante involuntario en lavado de dinero o fraude. Asentí, sintiéndome entumecido. ¿Qué pasará con ella? Eso depende de cuán cooperativa sea. Estamos más interesados en las personas que dirigen la operación que en los participantes individuales. Hazel habló, con voz pequeña y desesperada. Puedo darles nombres, direcciones, números de cuentas bancarias. Guardé registros de todo. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué guardar registros si planeabas desaparecer de todos modos? Me miró con algo que podría haber sido un arrepentimiento genuino. Un seguro en caso de que sucediera algo como esto, en caso de que necesitara intercambiar información por un trato. El agente Morrison se levantó. Señora Trevan, va a tener que venir conmigo. ¿Estoy bajo arresto? Aún no, pero tenemos mucho que discutir. Vi cómo mi esposa falsa, recogía su bolso y seguía al agente Morrison hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y me miró. Wes, sé que no creerás esto, pero realmente me enamoré de ti. Tal vez, dije, pero amabas más mi dinero. Después de que se fueron, me senté solo en mi cocina, rodeado de los escombros de la fiesta. Los cristales rotos todavía brillaban en el patio donde Hazel había dejado caer su bebida. La parrilla todavía estaba tibia. Las hamburguesas se enfriaban en la rejilla. Saqué mi teléfono y comencé a desplazarme a través de los mensajes de texto recuperados nuevamente, pero esta vez estaba buscando algo diferente. No evidencia de una aventura, sino evidencia de la estafa. Y la encontré. Mensajes sobre números de cuentas bancarias, discusiones sobre transferencias de activos, referencias a la marca, el objetivo, y la línea de tiempo, planes para vender la casa del lago y desaparecer con las ganancias. Pero había algo más en los mensajes, algo que el agente Morrison no había mencionado. Referencias a mi socio comercial, Brooks Carvin. Referencias a información privilegiada sobre las finanzas de mi empresa de consultoría. Llamé a Brooks, mis manos temblaban mientras marcaba. Wes, hombre, escuché sobre la fiesta. ¿Estás bien? Brooks, necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad. Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo conoces a Hazel? Silencio al otro lado de la línea. Brooks, ¿qué quieres decir? Quiero decir, ¿cuánto tiempo conoces a mi esposa? ¿Antes de que te presentara, antes de que nos casáramos? ¿Cuánto tiempo? Más silencio y luego un suspiro que me dijo todo lo que necesitaba saber. Desde la universidad, dijo finalmente. Salimos durante unos 6 meses en nuestro último año. Las piezas encajaron en su lugar con horrible claridad. Ella te reclutó. Wes, no es lo que piensas. Ella te reclutó para ayudarla a robar de nuestro negocio. Mira, ¿podemos encontrarnos en algún lugar? Esto no es algo que debamos discutir por teléfono. No, Brooks. Vamos a discutirlo ahora mismo. ¿Cuánto la ayudaste a robar? Otra larga pausa. No fue robar. Fue más como redirigir. ¿Redirigir qué? Algunos de los pagos de los clientes. Dinero que se suponía que debía ir a la cuenta comercial entró en cuentas que Hazel controlaba. Sentí que lo último de mi confianza se desmoronaba. ¿Cuánto? Durante los últimos 2 años. Tal vez $200,000.
$200.000. Suficiente para destruir mi negocio, mi reputación, mi futuro. ¿Por qué, Brooks? Hemos sido socios durante 5 años. Confié en ti. Ella dijo que nunca lo echarías de menos. El negocio iba bien, trayendo más que suficiente para cubrir los gastos. Ella dijo que era solo un préstamo, que lo devolvería. ¿Y tú creíste eso? Quería creerlo. Wes, he estado enamorado de ella desde la universidad. Cuando volvió a mi vida, cuando dijo que necesitaba mi ayuda, no pude decir que no. Ella nos ha estado jugando a los dos. Lo sé ahora, pero para cuando lo descubrí, estaba demasiado involucrado. Ella tenía registros de todo lo que había hecho. Dijo que si intentaba echarme atrás, se aseguraría de que fuera a prisión por malversación. Colgué el teléfono y me senté en la creciente oscuridad de mi cocina. Mi esposa era una estafadora. Mi socio comercial era un ladrón. Mi matrimonio era un fraude. Mi negocio estaba construido sobre dinero robado. Pero yo seguía siendo un especialista en recuperación forense de datos. Y si había una cosa en la que era bueno, era encontrando evidencia que la gente pensaba que había escondido. Abrí mi portátil y comencé a trabajar. 3 días después de que el FBI se llevara a Hazel para interrogarla, me senté en mi oficina en casa rodeado de impresiones, discos duros y los restos digitales de mi matrimonio. La casa se sentía diferente ahora, como un escenario después de que la obra hubiera terminado. Cada mueble, cada fotografía, cada recuerdo compartido se había revelado como parte de una actuación elaborada. El análisis forense de nuestros registros financieros pintaba un cuadro que me revolvía el estómago: empresas fantasma con la firma de Hazel, cuentas bancarias de las que nunca había oído hablar, propiedades de inversión compradas con dinero desviado de mi negocio en el transcurso de 2 años. Ella no solo me había estado robando, había estado construyendo un imperio financiero paralelo, usando mi éxito como base para su propia riqueza. Mi teléfono vibró con un mensaje del agente Morrison. Necesito reunirme. Nuevos desarrollos. Acordamos reunirnos en una cafetería en el centro, lejos de la burbuja suburbana donde mi vida había implosionado. Morrison parecía cansado cuando llegué, su traje arrugado y sus ojos sombreados con ese tipo de agotamiento que proviene de trabajar demasiados casos con demasiadas víctimas. ¿Cómo lo llevas?, preguntó mientras me sentaba frente a él. He estado mejor. ¿Qué querías decirme? Sacó una tableta y abrió un archivo. Hemos estado investigando más a fondo los antecedentes de Hazel. La red de fraude matrimonial es más grande de lo que pensamos inicialmente. ¿Cuánto más grande? 14 víctimas en 6 estados durante los últimos 10 años. Las pérdidas totales estimadas se acercan a los $3 millones. Sentí que el número me golpeaba. $3 millones. 14 hombres que habían confiado en la mujer equivocada, igual que yo. ¿Dónde caigo yo en esa lista? Eres el número 12. Pero aquí está la cosa, Wes. También eres el primero en descubrirlo antes de que pudieran completar la estafa. ¿Qué quieres decir? Morrison deslizó a una nueva pantalla que mostraba una línea de tiempo. El patrón típico es de 2 a 3 años de matrimonio seguidos de una transferencia de activos importante, generalmente bienes raíces. Luego desaparecen. Tu casa del lago se suponía que era esa transferencia final, pero la investigación del FBI cambió su línea de tiempo. Exactamente. Creemos que planeaban acelerar su estrategia de salida, vender la casa del lago, liquidar lo que pudieran de tus cuentas comerciales y desaparecer en los próximos 6 meses. Las palabras aterrizaron con la finalidad sorda de una bóveda cerrándose. La voz de Morrison era uniforme, practicada, como si estuviera describiendo un informe trimestral en lugar de desmantelar el andamiaje de mi vida. A nuestro alrededor, la cafetería zumbaba. Tazas chocaban, la leche siseaba, alguien se reía demasiado fuerte, pero todo se sentía distante, amortiguado, como sonido bajo el agua. Me quedé mirando la línea de tiempo, viendo mi vida reducida a puntos de datos y patrones, cajas, flechas, fechas. La primera vez que conocí a Hazel, la lenta sangría de dinero que había explicado como malos trimestres. La barbacoa rodeada en rojo. Mi reflejo flotaba débilmente en la superficie laminada, distorsionado por las luces del techo.
¿Qué pasa ahora? Eso depende de ti. La forma en que lo dijo tensó mis hombros. No era una amenaza, ni una promesa, sino una apertura. ¿Qué quieres decir? Morrison se inclinó hacia adelante. La mesa crujió suavemente, y el olor de su café, quemado, olvidado, se mezcló con el mío. Hazel está cooperando. Nos ha dado nombres, números de cuentas, ubicaciones de activos, pero Pierce Eldro todavía está prófugo. El nombre apretó algo en mi pecho. Imaginé su sonrisa fácil, la forma casual en que había volteado hamburguesas como si perteneciera allí. Huyó, desapareció la noche de tu barbacoa. Creemos que está tratando de salvar lo que pueda antes de que toda la operación colapse. La imagen de él escabulléndose mientras yo repartía cervezas se sintió repentinamente obscena. ¿Y quieren que les ayude a encontrarlo? Queremos que nos ayudes a atraparlo. Hay una diferencia. Morrison explicó el plan mientras yo estaba sentado allí, mi café enfriándose. La capa superficial se espesó, intacta. Pierce eventualmente intentaría acceder al dinero que él y Hazel habían robado. Cuando lo hiciera, querían que yo estuviera listo. Un puesto de escucha, una cara familiar, cebo sin llamarlo así. Él no sabe que Hazel nos contó todo. En lo que a él respecta, eres solo un marido sospechoso que tuvo suerte en una barbacoa. Podría intentar contactarte. El pensamiento hizo que mi mandíbula se tensara. ¿Por qué me contactaría? Porque todavía hay dinero al que no puede acceder sin la cooperación de Hazel, y podría pensar que puede usarte para llegar a ella. Lo pensé mientras Morrison esperaba. No me apresuró. La idea de ayudar a atrapar a Pierce me atraía, pero había algo más que necesitaba saber primero. Algo que había estado royendo los bordes desde que todo esto comenzó. ¿Qué pasa con Brooks? La expresión de Morrison se oscureció. La primera grieta en la máscara profesional. Tu socio comercial está en muchos problemas. Malversación, lavado de dinero, conspiración. Se enfrenta a una pena de prisión grave a menos que coopere. Las palabras se asentaron pesadamente. Imaginé la oficina de Brooks, los trofeos de golf, las declaraciones de misión enmarcadas. ¿Lo ha hecho? Está intentándolo, pero su cooperación está limitada por cuanto sabía realmente sobre la operación más grande. Salí de la cafetería con la tarjeta de presentación de Morrison y la promesa de llamar si Pierce hacía contacto. La luz de la tarde se sentía más dura afuera, blanqueando las calles familiares mientras conducía a casa. Señales de stop, buzones, el mismo perro ladrando detrás de la misma cerca. Pero mientras conducía por las calles familiares de mi vecindario, me encontré pensando en algo completamente diferente. Venganza. El FBI quería justicia, lo cual estaba bien, era limpio, documentado, pero la justicia era una cosa fría y procesal. Salas de audiencias y pautas de sentencia. Lo que yo quería era algo más personal, algo que reconociera el daño íntimo de la traición. Quería que Pierce Eldro entendiera lo que se sentía al tener tu vida destruida por alguien en quien confiabas. De vuelta en casa, abrí mi portátil y comencé un tipo diferente de investigación. La casa estaba tranquila de una manera que no lo había estado en meses, cada crujido amplificado. No del tipo que se mantendría en la corte, sino del tipo que me daría la influencia que necesitaba, control, aunque fuera solo una ilusión. Pierce Eldro había tenido cuidado de ocultar su conexión con Hazel, pero no había sido lo suficientemente cuidadoso. Publicaciones en redes sociales archivadas y olvidadas. Registros de tarjetas de crédito con patrones que nadie se había molestado en buscar. Alquileres de propiedades bajo nombres falsos que aún llevaban sus hábitos. El rastro digital estaba allí si sabías cómo buscar, y yo era muy bueno buscando. Para la medianoche, tenía una imagen completa de la vida de Pierce. Mis ojos ardían por la pantalla, los dedos rígidos en el trackpad, su apartamento en el centro, su membresía en el gimnasio, sus restaurantes favoritos, la cafetería donde se reunía con clientes, el bar donde iba a ver partidos de fútbol americano, un mapa de rutinas, zonas de confort. Puntos ciegos. Más importante aún, había encontrado algo que el FBI había pasado por alto. Pierce no era solo el marido de Hazel y socio en el crimen. También estaba profundamente endeudado con algunas personas muy desagradables.
Deudas de juego, según los registros que había encontrado. Dinero serio debido al tipo de personas que no aceptaban planes de pago, el tipo que aplicaba presión de maneras más silenciosas y permanentes, lo que explicaba por qué estaba tan desesperado por completar la estafa. No era solo la codicia lo que lo impulsaba. Era supervivencia. Miedo afilado hasta convertirse en imprudencia. Sonreí mientras cerraba el portátil. Pierce Eldro pensaba que era un depredador, pero en realidad era solo otra víctima. Y las víctimas, estaba aprendiendo, eran mucho más fáciles de manipular que los depredadores. La pantalla se oscureció, reflejando mi propia expresión. Tranquila, mesurada, casi satisfecha. Las piezas se alineaban demasiado ordenadamente para ser coincidencia. Cada movimiento que Pierce había hecho, cada error, cada momento de exceso de confianza encajaba en un patrón que yo reconocía demasiado bien. Él pensaba que estaba improvisando. En realidad, estaba reaccionando. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi planificación. El sonido repentino se sintió demasiado fuerte en la habitación tranquila. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. ¿Hola? Wes, soy Pierce. Sentí que mi pulso se aceleraba, pero mantuve mi voz firme. La reacción se mantuvo interna, un pico controlado de adrenalina que había aprendido hace mucho tiempo a ocultar. Pierce, me preguntaba cuándo llamarías. Hubo una breve pausa en la línea, una respiración tomada, luego liberada. Casi podía verlo sopesando palabras, calculando riesgos. Mira, sé lo que debes pensar de mí, pero necesito explicar algunas cosas. Te escucho. ¿Podemos encontrarnos en algún lugar privado? Hay cosas sobre Hazel que no sabes. La forma en que dijo su nombre, más bajo, cauteloso, me dijo más que sus palabras. Resentimiento superpuesto al miedo. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que podrían cambiar cómo te sientes acerca de todo esto. Fingí considerarlo, mirando el reloj como si estuviera sopesando la inconveniencia en lugar del riesgo. El segundero hacía tic-tac ruidosamente en el silencio. ¿Dónde quieres encontrarte? Hay un bar en la calle Sexta, Murphy's Pub, ¿lo conoces? ¿Lo conocía? Un bar de mala muerte con poca luz y música fuerte. El tipo de lugar donde las conversaciones no podían ser escuchadas o grabadas. ¿Cuándo? Esta noche. A las 11. Miré el reloj. Ya eran las 10:30. Estaré allí. Wes. Su voz se tensó, la urgencia sangrando a través de la compostura. Ven solo. Si esto es algún tipo de trampa, si traes a la policía, nunca sabrás la verdad sobre lo que Hazel es realmente. Me senté allí por un momento, el teléfono aún caliente en mi mano, escuchando el zumbido bajo del refrigerador y mi propia respiración, sopesando mis opciones. Podría llamar a Morrison, dejar que el FBI lo manejara. Esa sería la cosa inteligente, segura y legal. O podría ir a la reunión y ver qué es lo que Pierce realmente buscaba. Elegí la segunda opción. Murphy's Pub era exactamente lo que esperaba. Oscuro, lleno de humo y lleno del tipo de gente que se ocupaba de sus propios asuntos. El aire estaba espeso con cerveza derramada y cigarrillos viejos, la música golpeando lo suficientemente fuerte como para difuminar las conversaciones en ruido. Nadie levantó la vista cuando entré, lo cual era exactamente el punto. Pierce ya estaba allí cuando llegué, sentado en una cabina en la esquina con la espalda contra la pared. Se veía diferente a como estaba en la barbacoa, más delgado, más nervioso. La arrogancia confiada había desaparecido, reemplazada por la mirada de un hombre cazado que se quedaba sin opciones. Su rodilla rebotaba debajo de la mesa, los dedos apretados alrededor de su vaso. Viniste, dijo mientras me deslizaba en la cabina frente a él. Dijiste que tenías algo que contarme sobre Hazel. Hizo una señal al camarero para otra bebida sin quitarme los ojos de encima. ¿Qué te dijo el FBI sobre ella? ¿Que es una estafadora? ¿Que estás casado con ella? ¿Que nuestro matrimonio no es legal? Pierce se rió, pero no había humor en ello. El sonido era quebradizo, forzado. Te dijeron la verdad, pero no toda la verdad. ¿Cuál es toda la verdad?
Toda la verdad es que Hazel es mucho más peligrosa de lo que piensan. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a apenas un susurro, los ojos parpadeando brevemente hacia la barra antes de volver a clavarse en los míos. El fraude matrimonial, el dinero robado, eso es solo el comienzo. Hazel no solo roba a sus maridos, Wes. A veces desaparecen. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Frío e inmediato. ¿De qué estás hablando? Marido número 3, Richard Palmer. Casado con Hazel durante 2 años, luego desapareció sin dejar rastro. La policía investigó, pero nunca encontraron un cuerpo. ¿Estás diciendo que ella lo eliminó? Estoy diciendo que Richard Palmer descubrió lo que ella estaba haciendo, amenazó con exponerla y luego desapareció. Su coche fue encontrado en el fondo de un lago en Colorado. Las palabras quedaron entre nosotros, pesadas y deliberadas. ¿Y crees que ella es capaz de lo mismo conmigo? Pierce asintió sin dudarlo. Especialmente ahora que has volado su operación. Está bajo custodia del FBI, pero no se quedará allí para siempre. Y cuando salga, te va a culpar por arruinarlo todo. Me recosté, dejando que la cabina crujiera suavemente, estudiando su rostro mientras procesaba lo que me estaba diciendo. Un miedo así era difícil de fingir. ¿Por qué me adviertes? Si eres su socio, ¿no deberías estar de su lado? Porque ya no soy su socio, dijo en voz baja. Soy su próximo objetivo. Pierce explicó que había estado tratando de salir de la red de fraude matrimonial durante meses. Las deudas de juego eran reales, pero no eran toda la historia. Había estado desviando dinero de la operación, planeando desaparecer con suficiente efectivo para comenzar de nuevo en otro lugar. Hazel se enteró. Me dio un ultimátum. Completar la estafa contigo o me entregaría a las personas a las que debo dinero. ¿Así que estás aquí porque tienes miedo de tu propia esposa? ¿Ex-esposa? Solicité el divorcio el mes pasado. Hazel aún no lo sabe. Eso era interesante. Si Pierce y Hazel estaban divorciados, complicaría el caso del FBI contra ambos. ¿Qué quieres de mí, Pierce? Quiero hacer un trato. Me ayudas a recuperar parte del dinero que Hazel nos robó a ambos, y te ayudaré a asegurarte de que nunca te vuelva a molestar. ¿Qué tipo de ayuda? Pierce sacó su teléfono y me mostró un archivo de vídeo. La miniatura mostraba a Hazel sentada en lo que parecía una habitación de hotel hablando con alguien fuera de cámara. Esto es de hace 6 meses. Hazel hablando de sus planes para ti. Presionó play y escuché la voz de mi esposa, fría y calculadora de una manera que nunca había escuchado antes. El marido es perfecto, decía. Negocio exitoso, propiedad heredada y completamente despistado. Probablemente podamos sacarle $500,000 antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. La voz fuera de cámara era la de Pierce. ¿Qué pasa si sospecha? Entonces aceleramos la línea de tiempo. Liquidamos lo que podamos y desaparecemos. Si se convierte en un problema real, lo manejamos de la misma manera que manejamos a Richard Palmer. El vídeo terminó, dejándome mirando la pantalla en blanco. Ella estaba planeando deshacerse de mí. Si es necesario, sí. Hazel no deja cabos sueltos. Le devolví el teléfono a Pierce, mi mente a toda velocidad. El vídeo era evidencia, pero también era influencia. Y en este momento, necesitaba influencia más que justicia. ¿Qué quieres que haga? Pierce describió su plan. Todavía había cuentas que Hazel controlaba, dinero que había ocultado al FBI. Con los códigos de acceso correctos, él podría transferir los fondos a cuentas fuera del alcance de las fuerzas del orden. Estoy hablando de cerca de $400,000. Dinero que es legítimamente tuyo de todos modos. ¿Y tu parte? Lo suficiente para pagar mis deudas y desaparecer. Después de eso, nunca me volverás a ver. Fingí considerarlo, dejando que Pierce pensara que me estaba convenciendo de traicionar la investigación del FBI. En realidad, estaba planeando algo completamente diferente. ¿Cómo sé que no tomarás el dinero y huirás? Porque necesito tu ayuda para acceder a él. Hazel configuró las cuentas para requerir autenticación de 2 factores. Tengo la mitad de los códigos de acceso,
pero ella escondió la otra mitad. ¿Dónde? Eso es lo que necesitamos averiguar. Pero creo que tú podrías encontrarlos. Pierce tenía razón en una cosa. Si alguien podía encontrar los códigos de acceso ocultos de Hazel, sería yo. Pero no planeaba ayudarlo a robar el dinero. Planeaba usar esos códigos para destruirlo. Dame 24 horas, dije. Veré qué puedo encontrar. Nos dimos la mano fuera del bar y vi a Pierce alejarse en su BMW plateado. Él pensaba que me estaba manipulando, usando mi ira y deseo de venganza para volverme contra el FBI. No tenía idea de que yo estaba 3 pasos por delante de él. De vuelta en casa, llamé al agente Morrison. Pierce hizo contacto, le dije, y creo que sé cómo atraparlo. A la mañana siguiente, me senté en la oficina del agente Morrison en la estación de campo del FBI, viéndolo revisar el vídeo que Pierce me había mostrado. El edificio federal era todo hormigón y vidrio, estéril e imponente de la manera en que están diseñados los edificios gubernamentales. Esto cambia las cosas, dijo Morrison después de ver la confesión de Hazel por tercera vez. Si ella planeaba eliminarte, estamos ante una conspiración para cometer asesinato, no solo fraude. ¿Pueden usarlo como evidencia? Depende de cómo Pierce lo obtuvo. Si lo grabó sin el conocimiento de Hazel, podría no ser admisible en la corte, pero definitivamente es útil para nuestra investigación. Morrison pausó el vídeo en un cuadro que mostraba la cara de Hazel, fría y calculadora mientras discutía mi posible desaparición. Cuéntame sobre la reunión de nuevo. Todo lo que Pierce dijo, todo lo que quiere que hagas. Le expliqué la propuesta de Pierce, las cuentas ocultas, los códigos de acceso que afirmaba que Hazel había ocultado. Morrison tomaba notas, ocasionalmente pidiendo aclaraciones. Tiene razón en una cosa, dijo Morrison cuando terminé. No hemos podido localizar todos los activos de Hazel. Ha sido muy cuidadosa al ocultar dinero en cuentas offshore y empresas fantasma. ¿Entonces quieren que le ayude a encontrar los códigos de acceso? Queremos que finjas ayudarlo. Deja que piense que estás cooperando mientras establecemos vigilancia sobre sus actividades. Morrison explicó el plan. Yo trabajaría con Pierce para localizar los activos ocultos de Hazel, pero todo lo que encontráramos sería entregado al FBI. Pierce sería arrestado en el momento en que intentara acceder a cualquiera de las cuentas. ¿Qué pasa con el dinero que debe a estos acreedores de juego? Esa no es nuestra preocupación. Pierce tomó sus propias decisiones. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Salí de la oficina del FBI con un micrófono pegado a mi pecho y un renovado sentido de propósito. Pierce pensaba que me estaba usando, pero estaba a punto de cambiar las tornas de una manera que satisfaría tanto a la ley como a mi deseo de venganza. El primer paso era encontrar los códigos de acceso de Hazel. Pierce tenía razón en que ella los habría escondido en algún lugar, probablemente en múltiples ubicaciones como medida de seguridad. Pero había subestimado lo bien que conocía los hábitos de mi falsa esposa. Hazel era obsesiva con la documentación. Guardaba registros de todo, respaldados en múltiples formatos y almacenados en varios lugares. Era una paranoia que le servía bien en su carrera criminal, pero también creaba vulnerabilidades si sabías dónde buscar. Comencé con su computadora, ejecutando escaneos forenses profundos para recuperar archivos borrados y particiones ocultas. Tomó 6 horas, pero encontré lo que buscaba, un archivo encriptado que contenía números de cuenta, contraseñas y códigos de autenticación para 17 instituciones financieras diferentes. 17 cuentas, millones de dólares en activos robados. Llamé a Pierce desde mi oficina sabiendo que el FBI estaba monitoreando la conversación. Encontré algo, le dije. ¿Qué tipo de cosa? Información de cuentas. Mucha, pero está encriptada. ¿Puedes romper la encriptación? Tal vez, pero no por teléfono. Necesitamos vernos. Acordamos reunirnos en un estacionamiento en el centro, el tipo de ubicación anónima que Pierce probablemente pensaba que sería segura de la vigilancia del FBI. No tenía idea de que el equipo del agente Morrison había estado rastreando sus movimientos desde nuestra primera reunión. Pierce estaba esperando junto a su BMW cuando llegué, irradiando energía nerviosa como calor. Parecía que no había dormido en días, sus ojos rojos y sus manos temblando ligeramente.
Muéstrame lo que encontraste, dijo sin preámbulos. Le entregué una impresión del archivo encriptado, observando cómo sus ojos se abrían al escanear los números de cuenta. Esto es, respiró. Esto es todo lo que ha estado escondiendo. La encriptación es de grado militar, le dije. Va a tomar tiempo romperla. ¿Cuánto tiempo? Tal vez una semana. Tal vez más. La cara de Pierce cayó. No tengo una semana. La gente a la que debo dinero, no son pacientes. Entonces tal vez deberías considerar entregarte al FBI. La custodia protectora podría ser mejor que lo que sea que estos acreedores tienen planeado para ti. De ninguna manera. No voy a pasar los próximos 10 años en una prisión federal. Pierce caminaba de un lado a otro por el estacionamiento, su desesperación haciéndose más obvia por momentos. Este era un hombre que se estaba quedando sin opciones y los hombres desesperados cometían errores. Tiene que haber otra manera, dijo. Alguna otra fuente de dinero a la que podamos acceder rápidamente. ¿Cómo qué? Tus cuentas comerciales. El dinero que Brooks ayudó a Hazel a robar. Parte de eso podría ser recuperable todavía. Negué con la cabeza. El FBI congeló todo. No puedo acceder a mis propias cuentas comerciales, y mucho menos a cualquier dinero que fue robado de ellas. ¿Qué pasa con la casa del lago? Podrías venderla. Darme lo suficiente para cubrir mis deudas. ¿Y por qué haría eso? Pierce dejó de caminar y me miró con algo cercano a la desesperación. Porque si yo caigo, te llevo conmigo. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tengo pruebas de que sabías sobre la operación de Hazel desde el principio. Pruebas de que fuiste un participante dispuesto en el fraude matrimonial. Sentí un escalofrío de miedo real. Eso no es cierto. No importa si es cierto. Importa si puedo hacer que parezca cierto. Pierce sacó su teléfono y me mostró otro archivo de vídeo. Este me mostraba a mí en un restaurante con Hazel, tomado hace meses con un teleobjetivo. El audio no era claro, pero parecía que estábamos discutiendo algo serio. Tengo horas de imágenes de vigilancia, dijo Pierce. Reuniones entre tú y Hazel donde parece que están planeando algo. Con la edición correcta, el contexto correcto, puedo hacer que parezca que estabas en el ajo desde el principio. El FBI no creerá eso. Tal vez no, pero será suficiente para arrojar dudas sobre tu testimonio. Suficiente para hacerles cuestionar si realmente eres una víctima o simplemente otro criminal tratando de hacer un trato. Me quedé mirando a Pierce, comprendiendo finalmente. Esto no era solo por dinero. Esto era por supervivencia. Y Pierce estaba dispuesto a destruir a cualquiera que se interpusiera entre él y el escape. ¿Qué quieres? Quiero que hipoteques la casa del lago. Consígueme $200.000 y desapareceré para siempre. Nunca me volverás a ver. Y toda la evidencia que tengo contra ti desaparece conmigo. ¿Y si me niego? Entonces voy al FBI con evidencia de que les has estado mintiendo desde el principio. Les digo que eras el socio de Hazel, no su víctima. Me aseguro de que caigas con nosotros. Pierce pensaba que me tenía acorralado, pero había cometido un error crucial. Había revelado su mano demasiado pronto, mostrándome exactamente qué tipo de evidencia tenía y cómo planeaba usarla. Más importante aún, lo había hecho todo mientras yo llevaba el micrófono que el FBI me había dado. Necesito tiempo para pensar en esto, dije. Tienes 24 horas. Después de eso, empiezo a hacer llamadas telefónicas. Pierce se alejó, dejándome parado en el estacionamiento con el peso de su amenaza colgando sobre mí. Pero en lugar de miedo, sentí algo más. Sentí la satisfacción de saber que Pierce Eldro acababa de confesar extorsión y conspiración en una grabación que lo encerraría por mucho tiempo. Conduje a la oficina del FBI y entregué el micrófono junto con el archivo encriptado que había recuperado de la computadora de Hazel. El agente Morrison escuchó la grabación 2 veces, su expresión oscureciéndose cada vez más. Extorsión, conspiración, obstrucción de la justicia, dijo cuando terminó la grabación. Pierce acaba de añadir unos 10 años a su sentencia potencial. ¿Qué pasa ahora? Ahora lo arrestamos,
Pero primero vamos a dejar que piense que su plan está funcionando. Morrison describió la fase final de la operación. Yo fingiría aceptar las demandas de Pierce. Arreglaría reunirme con él con el dinero que quería. Cuando apareciera para recoger su pago de extorsión, el FBI estaría esperando. ¿Qué pasa con su amenaza de incriminarme? Las imágenes de vigilancia que te mostró no valen nada sin contexto. Y ahora que lo tenemos en cinta admitiendo que es evidencia fabricada, en realidad trabaja a nuestro favor. Salí de la oficina del FBI sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en días. Pierce pensaba que me estaba manipulando, pero caminaba directo a una trampa. Y a diferencia de la trampa que él y Hazel habían preparado para mí, esta realmente funcionaría. La noche siguiente, llamé a Pierce y le dije que había decidido cooperar. «Elección inteligente», dijo. ¿Tienes el dinero? Estoy trabajando en ello. La compañía hipotecaria necesita unos días más para procesar la solicitud. Te dije que no tengo unos días más. Entonces tal vez podamos encontrar una solución provisional. Tengo unos 50.000 en efectivo de mis cuentas personales. No es lo que quieres, pero podría comprarte algo de tiempo con tus acreedores. Hubo una larga pausa. ¿Dónde nos encontraríamos? La casa del lago. Es privado. Sin posibilidad de ser escuchados. ¿Cuándo? Mañana por la noche. A las 8. Pierce estuvo de acuerdo, probablemente pensando que la ubicación remota le daría una ventaja si las cosas salían mal. No tenía idea de que agentes del FBI estarían posicionados alrededor de la propiedad horas antes de que él llegara. Pasé el día siguiente preparándome para la confrontación, repasando el plan con el equipo del agente Morrison. La casa del lago era perfecta para sus propósitos, aislada, con múltiples rutas de escape que podían monitorear, y lo suficientemente lejos de la civilización como para que Pierce no pudiera pedir ayuda si se daba cuenta de que estaba caminando hacia una trampa. Mientras el sol se ponía sobre el lago Travis, me senté en la terraza de la cabaña de mi padre y esperé a que Pierce llegara. Los agentes del FBI estaban escondidos en el bosque alrededor de la propiedad. Su presencia indetectable pero tranquilizadora. Exactamente a las 8, escuché el sonido del BMW de Pierce subiendo por el camino de grava. El acto final estaba a punto de comenzar. Pierce parecía nervioso mientras caminaba hacia la cabaña, sus ojos escaneando la línea de árboles como si esperara problemas. Llevaba un maletín, probablemente conteniendo la evidencia fabricada con la que me había amenazado. ¿Viniste solo? Preguntó mientras subía los escalones hacia la terraza. Tal como pediste. ¿Dónde está el dinero? Hice un gesto hacia la cabaña. Adentro, en la caja fuerte. Pierce me siguió a la sala principal, su tensión evidente. La cabaña estaba oscura excepto por una sola lámpara, creando el tipo de iluminación dramática que parecía apropiada para el final de una larga estafa. Antes de darte el dinero, dije, quiero ver esta evidencia que dices tener contra mí. Pierce dejó su maletín en la mesa de café y lo abrió. Dentro había impresiones de fotos de vigilancia, transcripciones de llamadas telefónicas y lo que parecían documentos financieros. Esto te muestra reuniéndote con Hazel al menos una docena de veces antes de que afirmes haber descubierto su aventura, dijo, esparciendo los papeles sobre la mesa. Registros telefónicos que muestran llamadas entre ustedes dos que nunca mencionaste al FBI. Transferencias bancarias que sugieren que estabas moviendo dinero para ayudarla a ocultar activos. Recogí una de las fotos, estudiándola cuidadosamente. Nos mostraba a Hazel y a mí en un restaurante, pero la marca de tiempo estaba mal. La cena que Pierce afirmaba que había sucedido hace 6 meses en realidad había tenido lugar 2 semanas después de nuestro matrimonio. Todo esto es fabricado, dije. Pruébalo. No tengo que probarlo. Acabas de confesar haber creado pruebas falsas. La cara de Pierce se quedó en blanco. ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de nuestra reunión en el estacionamiento. La voz de Pierce llenó la cabaña, admitiendo claramente que la evidencia era falsa. Has estado llevando un micrófono, dijo Pierce, su voz apenas por encima de un susurro. Durante los últimos 3 días, cada conversación que hemos tenido, cada amenaza que has hecho, cada crimen que has confesado, todo ha sido grabado.
Pierce se lanzó hacia su maletín, probablemente buscando un arma, pero nunca llegó. Agentes del FBI irrumpieron por la puerta principal y la trasera simultáneamente, con sus armas desenfundadas y sus voces gritando órdenes. «Agentes federales, al suelo». Pierce se congeló, sus manos a medio camino del maletín. Su rostro una máscara de conmoción y derrota. Pierce Eldro queda bajo arresto por conspiración para cometer fraude, extorsión y obstrucción de la justicia. Mientras los agentes esposaban a Pierce y le leían sus derechos, sentí una satisfacción que iba más allá de la simple venganza. Este hombre había intentado destruir mi vida, había amenazado con incriminarme por crímenes que no cometí, había sido parte de una conspiración que había robado a 14 víctimas diferentes durante 10 años. Ahora iba a pagar por todo ello. El agente Morrison apareció a mi lado mientras su equipo se llevaba a Pierce. «¿Cómo se siente?», preguntó. «Como justicia», dije, viendo las luces traseras del vehículo del FBI desaparecer en la oscuridad. Pero incluso mientras lo decía, sabía que el arresto de Pierce era solo la mitad de la historia. Hazel todavía estaba bajo custodia federal, todavía cooperando con la investigación, todavía planeando cualquier movimiento que viniera después. Y tenía la sensación de que la mujer que había sido mi esposa durante 3 años no iba a irse tranquilamente a una prisión federal. El juego estaba lejos de terminar. 2 meses después del arresto de Pierce, me senté en una sala de tribunal federal viendo a mi falsa esposa testificar contra sus antiguos socios en el crimen. Hazel se veía diferente con su mono naranja, más pequeña de alguna manera, despojada de la ropa de diseñador y el maquillaje cuidadoso que habían sido parte de su disfraz. Pero su voz era la misma. Fría, calculadora y completamente sin remordimientos. La operación fue idea de Pierce, le estaba diciendo al fiscal. Me reclutó cuando era joven y estaba desesperada. No quería lastimar a nadie, pero él me amenazó, me controló. Casi me río en voz alta. Incluso ahora, enfrentando décadas en una prisión federal, Hazel estaba ejecutando otra estafa, jugando a la víctima, tratando de minimizar su papel en una conspiración que había destruido 14 vidas. La fiscal, una mujer aguda llamada Janet Reeves, no se lo tragaba. Señora Trevan, ha testificado que el señor Eldro la obligó a participar en este esquema de fraude matrimonial, pero ¿no es cierto que usted fue quien seleccionó los objetivos? No sé a qué se refiere. ¿Investigó a las víctimas potenciales, no es así? Identificó a hombres con activos significativos que serían vulnerables a su tipo particular de manipulación. Hazel se movió en su asiento, su compostura agrietándose ligeramente. Pierce tomaba esas decisiones. ¿De verdad? Entonces explique esto. La fiscal Reeves sostuvo un documento que reconocí como uno de los archivos que había recuperado de la computadora de Hazel. Era un perfil detallado de un hombre llamado David Chen, completo con registros financieros, evaluaciones psicológicas y lo que parecía una línea de tiempo para una operación de estafa. El papel parecía brillar bajo las luces de la sala del tribunal. Un objeto mundano transformado en algo letal. Recordé abrir ese archivo tarde una noche, el lento temor arrastrándose al darme cuenta de lo metódica que había sido. Verlo ahora, ampliado e innegable, se sentía como ver una pesadilla privada proyectada para consumo público. Este documento fue encontrado en su computadora personal, señora Trevan. Está escrito con su letra y tiene fecha de 3 semanas antes de que afirmara haber conocido al señor Eldro. La sala del tribunal estaba en silencio mientras Hazel miraba el documento, su historia cuidadosamente construida desmoronándose en tiempo real. Su postura se puso rígida, los hombros hacia atrás como si la fuerza de voluntad por sí sola pudiera mantener el momento unido. Sus ojos parpadearon brevemente hacia el jurado, luego volvieron a la página, como si esperara que de alguna manera pudiera contradecir las palabras que se decían en voz alta. No recuerdo haber escrito eso. Su voz sonaba más delgada que antes. La confianza se había filtrado. ¿No recuerda haber creado un perfil psicológico de 40 páginas de un hombre con el que luego se casó y estafó por $600.000? Objeción. Gritó el abogado defensor de Hazel, un defensor público de aspecto cansado que había sido asignado a lo que claramente era un caso imposible de ganar. Sostenida, dijo el juez, pero el daño estaba hecho. El jurado había visto la fachada de Hazel agrietarse, había vislumbrado al depredador calculador debajo.
Observé desde la galería cómo la fiscalía destruía metódicamente cada mentira que Hazel había dicho sobre su papel en la conspiración. No había drama en ello. Sin voces alzadas, solo una acumulación constante de hechos. Registros financieros que mostraban que ella había controlado las cuentas bancarias de la operación. Correos electrónicos que probaban que había reclutado a otros participantes. Testimonios de víctimas anteriores que describían cómo los había manipulado con las mismas técnicas que había usado conmigo. Cada prueba apretaba la red. Cada testigo borraba otra excusa posible. Hazel se sentaba rígidamente en la mesa de la defensa, con las manos entrelazadas con demasiada fuerza, los ojos fijos al frente como negándose a mirar los restos detrás de ella. Para cuando la fiscal Reeves terminó su contrainterrogatorio, Hazel parecía lo que realmente era, una criminal de carrera que finalmente se había quedado sin víctimas a las que culpar. Durante un receso, el agente Morrison me encontró en el pasillo fuera de la sala del tribunal. El corredor olía levemente a desinfectante y papel viejo. Las voces resonaban en las paredes de mármol, abogados murmurando en teléfonos, agentes haciendo guardia con indiferencia practicada. ¿Cómo lo llevas?, preguntó. Mejor de lo que esperaba. Es extraño ver a alguien que pensabas que conocías resultar ser un completo extraño. Eso es lo que hace que estos casos sean tan difíciles. Las víctimas no solo pierden dinero, pierden su sentido de la realidad. Morrison tenía razón. El daño financiero de la estafa de Hazel era significativo, pero no era la peor parte. La peor parte era saber que 3 años de mi vida se habían basado en una mentira. Los recuerdos se reorganizaban en mi mente. Momentos antes cálidos, ahora vacíos. Cada sonrisa y promesa despojada de sinceridad. ¿Qué es lo último sobre Pierce? Está cooperando ahora. Dio las ubicaciones de los activos ocultos en las Islas Caimán, Suiza y unos otros 6 países. Estamos trabajando con las fuerzas del orden internacionales para recuperar lo que podamos. ¿De cuánto estamos hablando? Cerca de $8 millones robados a víctimas en los últimos 15 años. $8 millones, suficiente para destruir docenas de vidas, destrozar familias y arruinar futuros. ¿Recuperarán las víctimas su dinero? La expresión de Morrison era sombría. Parte de él, tal vez la mitad si tenemos suerte. Mucho del dinero se ha gastado o escondido demasiado bien para recuperarlo. Asentí, entendiendo que la justicia en casos como este siempre era incompleta. Los criminales podían ir a prisión, pero el daño que habían causado perduraría durante años, grabado en informes de crédito, matrimonios rotos y vergüenza silenciosa. Hay algo más, dijo Morrison. Algo que deberías saber antes de que termine el juicio. ¿Qué? Hazel ha estado pidiendo hablar contigo. Sentí que mi estómago se apretaba. La idea de otra conversación con ella agitaba una mezcla de ira y pavor cansado. ¿Por qué? Dice que tiene información sobre tu socio comercial que podría ayudar en tu caso civil contra él. Brooks Carvin enfrentaba sus propios problemas legales. Tanto cargos criminales por malversación como una demanda civil que yo había presentado para recuperar el dinero que había ayudado a robar de nuestro negocio. El caso civil se complicaba por el hecho de que Brooks había gastado la mayor parte del dinero robado, dejándolo esencialmente a prueba de juicios. ¿Qué tipo de información? No lo dice. Solo hablará contigo directamente. Lo pensé mientras Morrison esperaba. Parte de mí no quería tener nada más que ver con Hazel. Quería dejarla desaparecer en el sistema penitenciario federal y no volver a pensar en ella. Pero otra parte de mí tenía curiosidad. ¿Qué podría tener que decirme que importara ahora? ¿Dónde tendría lugar esta reunión? Centro de Detención Federal, visita supervisada, todo grabado. ¿Y crees que debería hacerlo? Morrison se encogió de hombros. Eso depende de ti. Pero si realmente tiene información que podría ayudarte a recuperar más de tus activos robados, podría valer la pena escuchar lo que tiene que decir. Acepté la reunión, más por curiosidad que por cualquier esperanza real de que Hazel pudiera ayudarme. 2 días después, me senté en una sala de conferencias estéril en el Centro de Detención Federal, esperando que la trajeran. Cuando Hazel entró en la habitación, me sorprendió de nuevo lo diferente que se veía.
Se había ido la mujer pulida y segura que me había encantado en una recaudación de fondos de caridad hace 3 años. En su lugar había alguien que parecía cansada, derrotada y mayor que sus 32 años. Gracias por venir, dijo mientras se sentaba frente a mí. El agente Morrison dijo que tenías información sobre Brooks. La tengo, pero primero quiero disculparme. Me recosté en mi silla, estudiando su rostro. ¿Por qué parte? ¿El matrimonio falso, el dinero robado o el plan para eliminarme si me volvía inconveniente? Ella se estremeció ante esa última parte. ¿Te enteraste de eso? Pierce me mostró el vídeo. Tú discutiendo mi posible muerte como si estuvieras planeando unas vacaciones. Eso no era real, Wes. Nunca te habría lastimado realmente. ¿De verdad? ¿Qué pasa con Richard Palmer? Su rostro se puso blanco. ¿Qué pasa con él? Pierce me dijo que Palmer desapareció después de descubrir lo que estabas haciendo. Coche encontrado en el fondo de un lago. Richard Palmer se fue de la ciudad con su secretaria. Vive en Costa Rica dirigiendo un negocio de pesca charter. ¿Puedes probar eso? Hazel metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Su dirección en San José. Número de teléfono. Dirección de correo electrónico. Puedes contactarlo tú mismo si quieres. Tomé el papel, atónito. Si Richard Palmer estaba vivo y viviendo en Costa Rica, significaba que Hazel no era responsable de la muerte de nadie. Solo una ladrona y una estafadora. ¿Por qué debería creerte? Porque ya enfrento 25 años en una prisión federal. Mentirte ahora no cambiaría nada. Tenía un punto. Con la evidencia en su contra, Hazel estaba mirando el resto de su vida tras las rejas. No había mucha razón para que siguiera mintiendo. Háblame de Brooks. La expresión de Hazel se endureció. Brooks Carvin es mucho más que solo tu socio comercial que fue seducido para ayudarnos a robar dinero. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Brooks estaba ejecutando su propia operación al margen, usando tu negocio como fachada para el lavado de dinero. Sentí la sensación familiar del suelo moviéndose debajo de mis pies. ¿Lavado de dinero para quién? Traficantes de drogas, traficantes de personas, cualquiera que necesitara limpiar grandes cantidades de efectivo rápidamente. Hazel explicó que Brooks había estado usando las cuentas de nuestra empresa de consultoría para procesar pagos para empresas criminales en Texas y Luisiana. El dinero que pensé que provenía de clientes legítimos eran en realidad ganancias de ventas de drogas, tráfico de personas y otros delitos federales. Las palabras aterrizaron con un peso sordo y hueco, como algo pesado cayendo en aguas profundas. Por un momento, no pude conectarlas con nada real. Números en hojas de cálculo, facturas que había aprobado sin pensarlo 2 veces, reuniones en las que había estado sentado, asintiendo. Todo ello se retorció repentinamente en algo grotesco, contaminado retroactivamente. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Al menos 5 años, probablemente más. 5 años. Toda nuestra asociación se había construido sobre dinero criminal, y yo no había tenido idea. Miré la mesa entre nosotros, su superficie laminada rayada repentinamente fascinante, anclándome. Mis manos estaban planas contra ella, los dedos extendidos como si necesitara la presión para mantenerme erguido. ¿Por qué me estás contando esto? Porque Brooks me tendió una trampa. Él es quien le contó al FBI sobre nuestra operación. ¿Qué? La palabra salió más aguda de lo que pretendía. Hazel no se inmutó. Brooks descubrió que Pierce y yo planeábamos robar dinero de tus cuentas comerciales. En lugar de tratar de detenernos, decidió usarnos como distracción. La lógica se desplegó con una claridad repugnante. Una jugada de sacrificio. Dejar que los crímenes más pequeños brillaran lo suficiente como para llamar la atención mientras la operación real se deslizaba hacia el fondo. Hazel metió la mano en su otro bolsillo y sacó una pequeña grabadora digital. Esta es una conversación entre Brooks y un agente del FBI grabada hace 6 meses. Presionó play y escuché la voz de Brooks, clara e inconfundible. Puedo darles una red de fraude matrimonial, estaba diciendo, múltiples víctimas, millones en activos robados, pero necesito inmunidad por mi cooperación.
El sonido de su voz, suave, confiada, familiar, me envió una sacudida. Había escuchado ese mismo tono en salas de juntas, en conferencias telefónicas, asegurando a los clientes que todo estaba bajo control. La respuesta del agente del FBI fue cautelosa. ¿Qué tipo de inmunidad? Inmunidad completa para todo, incluidas las actividades relacionadas con mis asociaciones comerciales. Mis asociaciones comerciales. Brooks había estado planeando entregar a Hazel y Pierce al FBI mientras se protegía a sí mismo de ser procesado por la operación de lavado de dinero. La grabación se apagó, dejando la habitación antinaturalmente tranquila. Podía escuchar el zumbido distante de las luces fluorescentes, el eco apagado de pasos en el pasillo exterior. ¿Cómo conseguiste esta grabación? Pierce sospechaba de Brooks desde el principio. Puso micrófonos en la oficina de Brooks, grabó docenas de conversaciones durante el último año. ¿Y me estás dando esto por qué? Porque Brooks jugó con todos nosotros. Usó nuestro fraude matrimonial para distraer al FBI de su lavado de dinero. Nos dejó robarte mientras él robaba aún más. Me recosté, la silla crujiendo suavemente bajo mi peso, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Brooks no había sido seducido para ayudar a Hazel a robarme. Había estado usando su operación como tapadera para sus propios crímenes. ¿Qué quieres a cambio de esta información? Nada. Voy a ir a prisión por mucho tiempo y me lo merezco. Pero Brooks no merece irse limpio mientras el resto de nosotros pagamos por sus crímenes. No había autocompasión en su voz, ni súplica, solo una declaración llana de hecho que era de alguna manera más inquietante que cualquier excusa. Miré a Hazel tratando de leer su expresión. ¿Era esta otra estafa? ¿Otra manipulación diseñada para servir a sus propios propósitos? ¿O finalmente estaba diciendo la verdad? ¿Por qué debería creerte ahora después de todo sobre lo que has mentido? Porque puedes verificar todo lo que te he dicho. Contacta a Richard Palmer en Costa Rica. Revisa los registros financieros que Pierce grabó. Investiga la lista de clientes de Brooks. No dudó. La respuesta llegó demasiado fácil, demasiado limpiamente. Tenía razón. Todo lo que me había dicho podía ser verificado de forma independiente. Hay una cosa más, dijo Hazel mientras el guardia señalaba que nuestro tiempo casi había terminado. Brooks ha estado moviendo dinero fuera del país durante los últimos 6 meses. Si no actúas rápido, va a desaparecer con todo lo que ha robado. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Cerca de $15 millones. $15 millones. Suficiente para que Brooks desaparezca para siempre, para comenzar una nueva vida en un país sin tratados de extradición. ¿A dónde lo está moviendo? Cuentas offshore en las Islas Cook, pero las transferencias no están completas todavía. Si te mueves rápido, podrías detenerlas. El guardia estaba en la puerta ahora, las llaves tintineando suavemente mientras cambiaba de peso, el momento cerrándose a nuestro alrededor. ¿Por qué realmente me estás contando esto? Pregunté mientras ella se levantaba. Se detuvo en la puerta y me miró. Porque durante 3 años fingí amarte mientras te robaba. Pero en algún momento el fingir se volvió real. La admisión quedó en el aire, frágil e inútil. ¿Y crees que esto compensa lo que hiciste? No. Nada puede compensar lo que hice. Pero tal vez pueda evitar que Brooks se salga con la suya con lo que hizo. Después de que se llevaron a Hazel, me senté solo en la sala de conferencias con la grabadora digital y el trozo de papel que contenía la información de contacto de Richard Palmer. La habitación se sentía más pequeña sin ella, el silencio más pesado. Le di la vuelta a la grabadora una vez en mis manos, luego la dejé con cuidado, como si pudiera explotar si se manejaba mal. Tenía una elección que hacer. Podía ignorar lo que Hazel me había dicho, dejar que el sistema legal manejara a Brooks a través de los casos criminales y civiles existentes, o podía usar la información que me había dado para exponer la operación de lavado de dinero de Brooks y recuperar los millones que había robado. Saqué mi teléfono y llamé al agente Morrison. Necesito verte, dije cuando respondió. Y trae a alguien de la unidad de delitos financieros. ¿De qué se trata esto? De Brooks Carvin y unos $15 millones que ha estado robando mientras estábamos concentrados en el fraude matrimonial. Hubo una larga pausa.
Estaré allí en 20 minutos. Mientras esperaba a que Morrison llegara, pensé en el extraño giro que había tomado mi vida. Hace 6 meses, había sido un consultor exitoso con una esposa hermosa y un futuro prometedor. Ahora, estaba sentado en un centro de detención federal, planeando exponer la operación de lavado de dinero de mi socio comercial basándome en información proporcionada por mi esposa falsa y estafadora. Pero por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí que finalmente me estaba adelantando a las personas que me habían estado manipulando. Brooks Carvin pensaba que era inteligente. Pensaba que podía usar los crímenes de todos los demás para cubrir los suyos. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. 3 semanas después, estaba en la sala de conferencias de la Unidad de Delitos Financieros del FBI, viendo a los agentes ejecutar órdenes de registro en cada propiedad asociada con Brooks Carvin y su operación de lavado de dinero. En las pantallas montadas en la pared, podía ver transmisiones en vivo desde su casa, su oficina y 3 unidades de almacenamiento que había alquilado bajo nombres falsos. El agente Morrison estaba a mi lado, coordinando las redadas a través de sus auriculares. Equipo 3, ¿cuál es su estado en la instalación de almacenamiento? Tenemos cajas de registros financieros, múltiples discos duros y lo que parece ser alrededor de 2 millones en efectivo. Equipo 1, estado en la residencia. El sujeto está bajo custodia. Lo encontramos tratando de borrar archivos de su computadora. Sentí una satisfacción sombría viendo a Brooks ser llevado esposado. Durante 5 años, había estado usando nuestra asociación comercial como fachada para actividades criminales, y yo había sido completamente ajeno. ¿Cuánto creen que recuperarán? Le pregunté a Morrison. Es difícil de decir hasta que terminemos la contabilidad forense, pero las estimaciones preliminares sugieren que estamos mirando cerca de 20 millones en activos. 20 millones, mucho más de lo que incluso Hazel había sospechado. La investigación que siguió al arresto de Brooks reveló el alcance de su operación. Nuestra firma de consultoría había estado procesando pagos para cárteles de drogas, redes de tráfico de personas y traficantes de armas en todo el suroeste de los Estados Unidos. El dinero entraba disfrazado como pagos por servicios de consultoría legítimos, luego se transfería a través de una red de empresas fantasma antes de terminar en cuentas offshore. Brooks había estado tomando un porcentaje de cada transacción, construyendo su propia fortuna mientras me ponía en riesgo de enjuiciamiento federal por crímenes de los que no sabía nada. La ironía no se me escapó. Mientras yo había estado enfocado en el fraude matrimonial de escala relativamente pequeña de Hazel, Brooks había estado ejecutando una operación de lavado de dinero multimillonaria justo delante de mis narices. Hay algo más, dijo Morrison, apartándome mientras su equipo continuaba monitoreando las redadas. Algo que encontramos en los archivos de Brooks que necesitas saber. Me entregó una carpeta que contenía lo que parecían fotos de vigilancia y registros financieros. Brooks había estado planeando incriminarte por la operación de lavado de dinero. Abrí la carpeta y encontré docenas de documentos con mi firma falsificada, registros bancarios que mostraban transferencias que nunca había autorizado, y fotografías que habían sido doctoreadas para mostrarme reuniéndome con criminales conocidos. Iba a afirmar que tú eras el cerebro detrás de toda la operación, explicó Morrison. Que él solo estaba siguiendo tus órdenes. La evidencia era sofisticada, falsificaciones de calidad profesional que podrían haber sido convincentes si el FBI no hubiera sabido buscarlas. ¿Cuándo planeaba usar esto? Según los archivos de su computadora, iba a entregar la evidencia fabricada tan pronto como terminara de transferir sus activos al extranjero. Hacer que pareciera que estabas tratando de huir del país con dinero robado. Me quedé mirando los documentos falsificados, entendiendo lo cerca que había estado de pasar el resto de mi vida en una prisión federal por crímenes que no había cometido. Los papeles estaban dispuestos cuidadosamente sobre la mesa de conferencias, sus bordes alineados con un cuidado meticuloso, como si el orden mismo pudiera disfrazar el daño que representaban. La tinta parecía ordinaria, el membrete convincente, las firmas lo suficientemente practicadas como para pasar una mirada casual. Era la banalidad de ello lo que más me inquietaba. Como algo tan devastador podía parecer tan rutinario. Mi nombre aparecía una y otra vez, emparejado con decisiones que nunca había tomado, transferencias que nunca había autorizado. Cada página se sentía como un escape por los pelos, una puerta que casi había cruzado sin saber que se cerraba detrás de mí. ¿Cómo supieron buscar esto?
Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía, aunque mis dedos todavía descansaban planos sobre la mesa como si me anclaran allí. Hazel nos advirtió. Dijo que Brooks tenía un historial de incriminar a sus socios cuando las operaciones salían mal. La respuesta no llevaba triunfo, solo un peso factual. Dejé que se hundiera lentamente, la ironía aguda e inevitable. Incluso desde su celda, mi falsa esposa todavía estaba proporcionando información que me protegía de las personas que nos habían estado manipulando a ambos. Esa comprensión se sentó incómodamente en mi pecho. No sabía si estar agradecido o resentido, solo que las líneas entre víctima y cómplice nunca habían sido tan limpias como una vez creí. Los juicios que siguieron fueron una sensación mediática. El caso de fraude matrimonial ya había atraído atención, pero la revelación de una operación de lavado de dinero de $20 millones lo convirtió en una historia nacional. Las cámaras se agolpaban en los escalones del juzgado, los titulares reciclaban mi nombre con familiaridad descuidada, y extraños debatían mi culpabilidad o inocencia como si fuera un ejercicio mental. Aprendí a mantener la vista al frente, a moverme a través de detectores de metales y líneas de seguridad sin reaccionar a los murmullos. El proceso fue lento, agotador y totalmente indiferente a cuán expuesto me hacía sentir. Brooks intentó afirmar que yo había sido el verdadero cerebro, pero el análisis forense del FBI de sus computadoras mostró que la evidencia en mi contra había sido fabricada. Sus propios archivos contenían instrucciones paso a paso para crear los documentos falsificados. Ver esa revelación desarrollarse en la corte fue surrealista. La calma precisión con la que los agentes explicaron sus métodos no dejó lugar a dudas. Brooks se sentó rígido en la mesa de la defensa. Su confianza se erosionaba en incrementos demasiado pequeños para notar a menos que estuvieras buscándolos. Yo lo estaba. Hazel se declaró culpable de cargos de conspiración y fraude, recibiendo una sentencia de 18 años en una prisión federal. Pierce recibió 25 años después de negarse a cooperar con la investigación sobre la operación de lavado de dinero de Brooks. No los miré cuando se leyeron las sentencias. Escuchar los números fue suficiente. Cada año representaba una finalidad que no necesitaba presenciar de primera mano. El propio Brooks fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez llamó a sus crímenes una traición a la confianza que ponía en peligro la seguridad nacional y corrompía el sistema financiero. Las palabras resonaron en la sala del tribunal, formales y severas. Y por primera vez, sentí algo cercano al cierre. No satisfacción, sino una sensación de que la narrativa finalmente se había alineado con la verdad. Pero la verdadera victoria no fueron las sentencias de prisión. Fue la recuperación de activos. El dinero no podía restaurar los meses de incertidumbre o el daño a mi sentido de seguridad, pero hizo algo más. Reconoció el daño en términos tangibles. La investigación del FBI recuperó finalmente $32 millones en activos robados por Brooks en el transcurso de 8 años. Después de honorarios legales y costos administrativos, recibí $14 millones en compensación por el uso de mi negocio como fachada de lavado de dinero. $14 millones. Más dinero del que jamás había soñado tener. El número se sintió abstracto al principio, casi ficticio, hasta que lo vi por escrito adjunto a mi nombre, libre de asteriscos y contingencias. Usé parte de ello para compensar a las otras víctimas del esquema de fraude matrimonial de Hazel. Hombres como David Chen y Richard Palmer, que habían perdido los ahorros de toda su vida ante una mujer a la que habían confiado sus corazones. Algunas conversaciones fueron breves, otras vacilantes y crudas. No hubo discursos, ni absolución ofrecida o esperada, solo reconocimientos, transferencias silenciosas y una comprensión compartida de que el daño no desaparecía solo porque se había hecho justicia. El resto fue a un fondo fiduciario dedicado a ayudar a víctimas de delitos financieros. Los criminales de cuello blanco como Hazel, Pierce y Brooks destruían vidas con la misma crueldad que los criminales violentos. Pero sus víctimas a menudo recibían menos apoyo y simpatía. Se sentía como lo más cercano al equilibrio que podía ofrecer, una forma de convertir algo envenenado en algo que pudiera prevenir daños futuros. 6 meses después de que terminaran los juicios, me senté en la terraza de la casa del lago de mi padre, viendo la puesta de sol sobre el lago Travis. La propiedad que Hazel había intentado robarme se había convertido en mi refugio. El lugar donde finalmente había encontrado la paz después del caos del año pasado.
El aire era cálido pero indulgente, llevando el olor a agua y madera vieja. El día se desvaneció sin urgencia, los colores suavizándose a medida que la luz bajaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Poirot, soy Richard Palmer. Entiendo que tengo que agradecerle por ayudar a llevar a Hazel Trevan ante la justicia. Si alguna vez está en Costa Rica, me gustaría invitarle a una bebida. Sonreí y escribí de vuelta, podría tomarle la palabra. Llegó otro mensaje. Este del agente Morrison. Pensé que querría saberlo. Hazel ha sido transferida a una prisión federal en Colorado. Está inscrita en un programa para ayudar a otros reclusos a evitar estafas financieras. Incluso en prisión, Hazel estaba ejecutando una especie de estafa, convenciendo a las autoridades de que se había reformado, de que quería ayudar a la gente en lugar de victimizarla. Pero tal vez eso no era completamente una estafa. Tal vez alguna parte de la mujer que había afirmado amarme había sido real después de todo. Borré los mensajes y guardé mi teléfono, concentrándome en la puesta de sol y el suave sonido del agua lamiendo contra el muelle. Por primera vez en más de un año, me sentí verdaderamente libre. Libre de las mentiras, la manipulación, el miedo constante de que todo lo que había construido estuviera a punto de ser arrebatado. Mañana comenzaría a reconstruir mi negocio de consultoría. Esta vez con las salvaguardias adecuadas para evitar que alguien lo usara con fines criminales. Mañana comenzaría el proceso de aprender a confiar en la gente de nuevo, de abrir mi corazón a la posibilidad de un amor real en lugar de un engaño elaborado. Pero esta noche, estaba contento de sentarme junto al agua y ver salir las estrellas, sabiendo que las personas que habían intentado destruir mi vida finalmente estaban pagando por sus crímenes. El juego había terminado, y por una vez, los buenos habían ganado. Mientras la última luz se desvanecía del cielo, levanté un vaso del whisky de mi padre en un brindis a la justicia, a la verdad y a los extraños giros que la vida puede dar cuando menos los esperas. El hielo tintineó contra el vaso. Un sonido tan claro y honesto como la verdad que finalmente había descubierto sobre las personas en las que había confiado. A lo lejos, la bocina de un barco resonó a través del agua, y sonreí, sabiendo que lo que fuera que viniera después, lo enfrentaría con los ojos bien abiertos. El apretón de manos que había comenzado toda esta pesadilla parecía de hace una vida. El apretón territorial de Pierce Eldro, mi respuesta sobre los mensajes de texto borrados, el momento en que 30 invitados guardaron silencio y mi mundo comenzó a desmoronarse. Pero a veces las cosas tienen que desmoronarse antes de que puedan reconstruirse más fuertes que antes. Terminé mi whisky y me dirigí adentro, listo para lo que el mañana pudiera traer. La verdad que había aprendido valía la pena luchar por ella. Y a veces, si eres afortunado y persistente y estás dispuesto a enfrentar lo peor de las personas que amas, la verdad te hará libre.